La preeminencia de Cristo. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos 7 mensajes escritos a 7 asambleas. Estas asambleas simbolizan varias cosas, pero en breve representan al pueblo de Dios. Vemos a Jesús caminando en medio de su pueblo, alabando las cosas agradables y juzgando las cosas desagradables. Nada se oculta de su mirada justa. Por estudiar estos mensajes, podemos aprender mucho acerca de lo que Jesús desea ver en nosotros. También podemos aprender a evitar las cosas desagradables, o si ya hemos fracasado, podemos ver nuestra necesidad de arrepentirnos y volver a lo agradable. Jesús ve muchas cosas buenas en la vida de los creyentes de la asamblea de Éfeso, pero encontró una cosa desagradable en ellos. Esa una cosa que encontró digna de su juicio es la misma cosa que guía a toda clase de fracaso y maldad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. El candelero habla del testimonio de la asamblea en el mundo. El noble privilegio y vocación del creyente en esta vida es dar testimonio de la gracia infinita de Dios. Si dejamos nuestro primer amor, la luz de nuestro testimonio se apaga y el resultado es pérdida de bendición y recompensa. ¿Qué fue el primer amor de los efesios? La palabra traducida primer significa primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Hubo un tiempo en la experiencia cristiana de los creyentes de Éfeso en el cual algo o alguien ocupó cada pensamiento y llenó cada rincón de su corazón. Con el tiempo, otras cosas tomaron ese lugar principal en su corazón. Siguieron haciendo las buenas obras que hacían antes, siguieron enseñando sana doctrina y resistiendo el error. Pero porque el corazón se desvió de su primer amor, las otras buenas cosas fueron anuladas. Jesús mira el corazón. No es difícil determinar quién fue el primer amor de los efesios y quién debe ser el primer amor de nuestro corazón. Muchas escrituras nos revelan quién es, pero vamos a considerar Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra traducida preeminencia significa primero en jerarquía o influencia, y tiene por su raíz la palabra traducida primer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que debe influenciar nuestras acciones y palabras. Es Jesús quien debe llenar nuestro corazón con gozo. Debemos estar hablando de Jesús y guiando a otros a Él. Sin embargo, vemos que la iglesia en general ha dejado su primer amor. El Padre ha dado al Hijo la preeminencia en todo, dándole un nombre sobre todo nombre. Le dio la preeminencia en todo porque se ofreció a sí mismo en la cruz como el sacrificio perfecto para redimirnos de nuestros pecados. Un día, toda rodilla se doblará para declarar su preeminencia.
Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. La religión pretende ofrecer varios caminos a la salvación, pero el Padre declara que hay un solo camino a sí mismo. Es el camino de fe en el nombre de Jesús. También hay muchas voces de autoridad en la Iglesia hoy que procuran decirnos qué es verdad y qué no es. Pero otra vez el Padre ha escogido a Jesús para ocupar ese lugar de autoridad suprema en la vida del creyente. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Jesús nos habla y nos ha hablado por revelar y cumplir el plan de redención de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Reveló a los apóstoles por el Espíritu Santo las profundidades de esta redención y cumplió la revelación por revelar al apóstol Pablo la plenitud de nuestra redención. Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 27. Tenemos esta revelación de verdad escrita en la Biblia. Si pretendemos dar a otro esta autoridad de declarar qué es verdad y qué no es, negamos a Cristo su preeminencia. En la tercera epístola del apóstol Juan, en los versículos 9 al 11, leemos de un hombre a quien le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Qué triste es cuando el hombre procura atraer a sí los corazones del pueblo de Dios en vez de guiarlos a Jesús. Tales personas dicen con sus acciones y actitudes: no importa si uno ama a Jesús o si le es fiel a Él, lo importante es que me sea fiel a mí y que me ame a mí. Cuando un hombre le dice: puede creer solamente lo que Dios me revela a mí primero, o no haga nada sin consultar conmigo primero, porque solo yo puedo saber la voluntad de Dios para su vida, entonces está procurando ocupar el primer lugar en su corazón, el lugar que pertenece solo a Cristo. Los dones de líderes espirituales como pastores, evangelistas y maestros son dados por Jesús para nuestra edificación. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Los hombres que poseen estos dones deben ser estimados por causa de su obra, pero su ministerio no es para sí, sino para nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13 y Primera de Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 24. Jesús debe ser preeminente en nuestra enseñanza. Muchas cosas han tomado el lugar central de la doctrina de la Iglesia hoy. La Iglesia en general predica reforma social, psicológica, filosófica y la política. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 10. Como creyentes verdaderos, tenemos un solo mensaje. Es el mismo mensaje de la iglesia primitiva. 9 veces en el libro de los Hechos se dice de una manera u otra que los discípulos predicaron a Jesús. No importa si estamos enseñando la doctrina de la seguridad del creyente o la doctrina de la esposa que reinará con él como su reina.
Jesús es el que debemos glorificar con nuestra enseñanza. Solo en Jesús y su obra en la cruz entendemos los tratos de Dios con el hombre. Solo en Jesús entendemos de dónde venimos, por qué estamos y a dónde vamos. Solo en la Biblia, la cual nos enseña de Jesús, encontramos la sabiduría del universo. Por último, Jesús debe ser preeminente en nuestra vida personal. Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. ¿Es Jesús primero y último en su vida? Comience cada día por buscar la voluntad del Señor y termine cada día por examinarse para saber si le ha sido agradable.